Buena, buena, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Espero que esté excelente, que esté motivado, sobre todo con este video, donde vamos a estar viendo por fin uno de los temas pedidos. Ya me lo habían mencionado harto, me lo habían sugerido para que igual pudiera hacer videos con respecto a estadística. Estadística, pero nivelación. A diferencia de los otros Mate Tips que tienen el logo amarillo, esto de acá es bien básico y va enfocado principalmente a aquellas personas que les cueste mucho matemática. ¿Ya? Así que si estás acá es porque realmente te cuesta estadística, no sabes muy bien leer las tablas o tal vez no te sabes las pillerías de la lectura de tablas. Así que la invitación es que puedas ver todo el video completo en lo posible. Si quieres lo puedes ir pausando si es que sale muy largo. No debería, ya que este video lo dividí en dos partes. Ya hay una parte que es de análisis de tabla pura y después está la otra parte que es un poco más de ejercitación, donde de ahí te menciono las pillerías, las trampas que hay detrás de estas tablas. Ya vamos a estar analizando estas tablas. Tablas que han salido en el DEMRE, tablas que tienen un poquito de álgebra, qué información puedo extraer, los famosos conceptos de marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa, la porcentual. Hay un montón de conceptos. Creo que va a ser un video bastante bueno, bastante útil, así que espero que te sirva y te guste. ¿Ya? Vamos a tratar de hacerlo lo menos técnico posible. ¿Ya? Aquí me voy a ir directamente al grano, como es la tónica al menos de todo lo otro. ¿Ya? Cuando uno está en colegio, tal vez ahí uno puede detallar un poco más lo que es este buen contenido de estadística. ¿Ya? Así que comencemos con lo que respecta algunos conceptos que hay que saber sí o sí. Por ejemplo, ¿qué cosas debemos saber en estadística? Punto uno. Las variables que uno tiene en estadística, yo las puedo agrupar o no las puedo agrupar. Aquellos datos que puedo agrupar, que es un nombre bien obvio, se le llaman los famosos datos agrupados. ¿Ya? Es decir, yo los voy a agrupar en unos determinados intervalos. Esto es lo que vamos a analizar, ya que cuando aparecen las tablas, generalmente es esto lo que aparece. ¿Ya? Será un tema para otra oportunidad cuando tengamos datos no agrupados. Ya, esos no están en intervalos, funcionan eh, un poquito distinto a lo de acá, pero es un poquito, lo mínimo. ¿Sí? Es por eso que los datos agrupados también tenemos la marca de clase, que es un concepto a saber. Bueno, en pocas palabras, cuando hay una gran cantidad de datos a organizar, estos, recuerden, siempre se pueden agrupar en intervalos. Punto uno. Primer concepto, marca de clase. Cuando queremos encontrar la marca de clase, en el fondo, ¿qué es lo que es? Ya, la marca de clase simplemente es un valor representativo de un determinado intervalo. Como tú no conoces los datos, ya que lo estás agrupando en un determinado intervalo, no sé, el tiempo agrupo entre 0 y 5 minutos, o la cantidad de hijos que tiene una cierta cantidad de familia, entre 0 y 2, por ejemplo, ya necesito un valor que me represente ese intervalo. Y lo que hace la matemática es sacar la marca de clase, que en el fondo es un promedio entre el límite inferior y el límite superior de cada intervalo. Es decir, tú en un intervalo cualquiera, por ejemplo, puedes tener un A, B. Si tú quieres calcular la marca de clase, entonces lo que haces es al A le sumas B, lo divides por 2 y ese valor numérico corresponde a la famosa marca de clase. ¿Sí? Ya lo vamos a ver con un ejemplo y ahí lo vamos a aplicar todo. Recuerden de que cuando tenemos datos agrupados no conocemos los datos. Como no conocemos los datos, yo no puedo asegurar de que se encuentra un determinado valor. Si yo, por ejemplo, tengo el corchete cerrado y tengo el A, no significa de que el A exista. Podría darse el caso que sí. No sé, pues si el último dato te aparece con corchete cerrado y es el B, no significa de que el B exista. Podría darse el caso en que sí, pero no lo puedes asegurar. A eso es lo que quiero llegar. No puedes asegurar que existe un mínimo o un máximo valor. Ya lo vamos a ver con un par de trampitas y con ejercitación que tengo preparado para nuestra clase, tú a tú. ¿Sí? Bueno, otros conceptos importantes a saber, por ejemplo, es el de la famosa frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? ¿Sí? La frecuencia absoluta, en pocas palabras, corresponde a la cantidad de datos que hay en un determinado intervalo. Cantidad de datos, o sea, me está diciendo, si por ejemplo tengo, no sé, un corchete A, B y tengo que la frecuencia absoluta me dice que es 30, significa que tengo 30 datos que van desde el A hasta el B. Y como tengo corchete cerrado, podría estar el A y podría estar el B en ese intervalo. ¿Te fijas? A eso me refiero. ¿Qué otra cosa más? ¿Cuál es la gracia de esto? Que con la frecuencia absoluta, si tú los sumas todos, las columnas o las filas, depende cómo esté esta tabla,
tú vas a poder encontrar el total de datos. ¿Ya? Y eso es, pero súper, súper importante, porque muchas de las preguntas de PSU o de prueba de transición o pruebas de colegio, en muchas ocasiones te piden cuál es el total de datos. Para calcular mediana, por ejemplo, puedes necesitar el total de datos. No sé, pues en el mismo verdadero y falso te dice el total de datos es tal, tal y tal. Entonces ahí tú tienes que corroborar eso. ¿Ya? Así que ojo con el total, que también lo vamos a estar analizando. ¿Ya? Así que coloquemos el check ahí. ¿Sí? Vamos con un par de ejemplos. Tabla 1, tabla 2. Si quieres le puedes poner pausa y ahí vas contestándote tú solo cuál crees que podría ser la marca de clase de cada intervalo y además cuál es el total de datos del conjunto de datos que está ahí. Ya ahí tengo dato y frecuencia, no me dice qué significa el 4, el 6 o algo por el estilo. Ya, entonces, si queremos la marca de clase en ambos casos, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Para sacar la marca de clase del primer intervalo, que es del 4 al 6, tú lo que haces es al 4 le sumas 6 y lo divides por 2. El resultado es la marca de clase. Le voy a poner MC. MC entonces vendría a ser 4 más 6, 10, lo divido por 2 me da 5. 7 más 9, 16, lo divides por 2 te da 8. Y 10 más 12 te da 22, lo divides por 2 y te queda 11. ¿Te fijas? De 3 en 3 va la marca de clase. Siempre tiene que ir con un valor regular, por lo general. ¿Ya? Listo. Ahí tenemos la famosa marca de clase. Insisto, no es algo tan complicado, insisto. Hay algunos que le tienen miedo a la marca de clase, pero en realidad no debería por qué. No tendría por qué. 1 más 3. Lo divido por 2, tengo la marca de clase. 3 más 5 lo divido por 2 y tengo mi marca de clase. Lo mismo haces con el otro, de tal forma que primera marca de clase es 2, la otra es 4, la otra es 6. ¿Te fijas? Y ahí tienes tu valor representativo, el cual te va a servir mucho para una clase que tengamos en otra oportunidad con Mate Tips, en donde te explicaré ahí las medidas de tendencia central. ¿Sí? Así que marca de clase ahí funciona muy bien esto. ¿Queremos el total de datos? Saquemos el total. El total simplemente lo único que deben hacer es sumar hacia abajo las frecuencias. O sea, aquí digo, el 2, le sumo 4, le sumo 2, sumo esto me da 8, ese es el total de datos. ¿Te fijas? Y ahí queda listo el ejercicio. No tiene mayor ciencia. Y en el otro caso hago lo mismo, sumo el 4 con el 8 con el 12, me queda 24, acabas de encontrar el otro total. ¿Te fijas? Así que, insisto, como recomendación, intenta siempre sacar el total de datos, ya que te puede servir para sacar porcentaje también, que fue lo que se me olvidó antes, frecuencias relativas, en fin. Pregunta clave. La pregunta clave que te dejé aquí abajo ¿es verdad que el menor dato fue 2 acá? Sí, bueno, más que 2, ahí debería haber dicho 4, para ser más exacto. Ya, para que tenga un poquito más de sentido. Hay un pequeño error de tipeo. Entonces te cambio la pregunta. ¿Es verdad que el menor dato registrado fue el 4 que aparece aquí? ¿Sí? ¿Seguro? Claro, en este caso no. Porque recuerda, lo que te había mencionado antes es que tú los datos no los conoces. Por lo tanto, aquí yo tengo dos datos que están entre el 4 y el 6, pero no los conozco, así que no puedo asegurar que... el menor dato fue 4. ¿Ya? Esto de aquí al final es falso. Y en el otro, que tiene la misma idea, también es falso. Me dice, el mayor dato registrado fue 7. Claro, algunos piensan que sí porque tengo el corchete cerrado para el 7. ¿Pero qué significa? De que tú tienes 12 datos que están entre el 5 y el 7. Eso es. Siendo el 7 el mayor dato que podrían tener. Pero no lo pueden asegurar, por eso es falso. Así que, chao. ¿Ya? Cuidado con eso, que son trampas. ¿Qué más? ¿Qué más podemos saber de esto? Ya, bueno, tenemos las famosas frecuencias, por ejemplo, frecuencia acumulada. Ya, esto con la práctica se va a entender mucho más, pero cuando hablamos de frecuencia acumulada, ya, ahí tengo que cambiarle arriba, también me equivoqué, y eso que reviso mucho estos PPT, pero aún así siempre se me va algo, así que, ya, pero, en fin, se entiende que ahí va a acumular. En datos agrupados corresponde a la suma de las frecuencias absolutas de todos los datos inferiores o iguales al intervalo considerado. Aquí voy a anotar un pequeño tips que lo vamos a aplicar después. Si quieres lo anotas, si es que están con cuaderno,
la técnica del zigzag para encontrar frecuencia acumulada funciona muy bien. ¿Ya? Ahí acaba de registrarse. Entonces, ojo con el zigzag. Ya vamos a ver cómo funciona eso. Por otra parte, tenemos lo que es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es un cociente. Es una división. ¿Entre qué cosa? Tú lo que haces es dividir acá la frecuencia absoluta y lo divides por el total de datos. Es eso. ¿Sí? Es un valor decimal que va a estar entre 0 y 1. Frecuencia relativa generalmente es una F pequeñita con una R. Así que la frecuencia relativa está entre 0 y 1, por lo general. ¿Ya? Y además tenemos otra cosa ahí que se desprende de la frecuencia relativa, que es la porcentual. Que en el fondo, ese cociente, que es la frecuencia absoluta dividido el total, tú lo multiplicas por 100 y vas a encontrar el porcentaje. Esa es la gracia que tiene la relativa, que tú multiplicando simplemente por 100, tú encuentras al tiro el porcentaje del determinado intervalo. Siempre multiplicando por 100, como aparece ahí en el texto. Ya, veamos. Ejemplo 2. ¿Cuál es la marca de clase? ¿Cuál es el total? ¿Cuál es la acumulada? ¿Cómo calculo la relativa? Pon mucha atención acá porque puede que si te cueste estadística, sea porque alguno de estos conceptos no lo sabes bien, no lo sabes cómo construir, no sabes cómo llegar a la acumulada o la relativa sobre todo. Entonces, con este ejemplo espero de que quedes al 90% listo. Lo demás te va a empezar a pulir con la práctica. Ya, habíamos marcado en morado la marca de clase. Recuerda, marca de clase, el dato que está al medio, entre 0 y 10, o promedio entre los límites inferior y superior. Claro, algunos piensan mentalmente, el que está al medio, entre 0 y 10, 5. Anotamos el 5. Marca de clase 5, aquí se darían cuenta de que esto va de 10 en 10, entonces tengo 15, 25, 35. ¿Quiere el total de datos? Voy a contar el 5 más 12 más 6 más 2. Sumo hacia abajo y me resulta el total, que en este caso sería 18, 20, 25. ¿Sí? Acabo de encontrar el total. Ya, sacamos los dos temas que lo vimos al principio. Después tienes la opción de sacar la famosa frecuencia acumulada. ¿Cómo es esto de la frecuencia acumulada? Generalmente es con una F mayúscula. Y a veces va con un AC abajo. Frecuencia acumulada, iniciales. Ya, no tiene mayor ciencia. ¿Qué es lo que hacemos acá? Te había comentado algo del zigzag. Atención. De partida, tienes que tener en cuenta que en la frecuencia acumulada siempre el primer dato va a ser igual. Y además vas a tener que, como estás acumulando, ese 25 que es el total debe ser igual al último de la frecuencia acumulada. ¿Por qué? Estos son iguales porque no tienes datos antes. Por lo tanto, tú anotas simplemente el 5. 5, listo. El valor que va acá es la suma entre el 5, el 12 y voy a tener el resultado. El valor que tú tienes acá es la suma entre S, S y S. Lo sumo y me da este resultado. Esa es la idea. Por lo tanto, voy a anotar. 5 más 12, esto me resulta 17. ¿Qué más hago? 5 más 12 más 6, esto me da 23. Anoto el 23. Y si te fijas, si sumas 5 más 12 más 6 más 2, te resulta eso, que en este caso te debería dar 25 y da. Calza, todo calza. Así que, en este caso, ahí estaría la frecuencia acumulada completa. Pero te había comentado algo del famoso zigzag. ¿Ya? ¿Qué es esto del zigzag? Te estarás preguntando quizás. El zigzag, bueno, tú sabes que es algo así. ¿Sí? Líneas que van de esa forma. Entonces, lo que vamos a hacer acá es que si tú quieres calcular todo rápido, tú dices, el 5 con el 5 son iguales. Ya, ahí no hay problema. Y en zigzag voy sumando, recitando siempre lo mismo. Esto, mira. El 5 le sumas 12 te da 17. Al 17 le sumas 6 te da 23. Y al 23 si le sumas 2 te da 25. Listo, listo. Frecuencia acumulada, lista. ¿Te fijas? ¿Por qué zigzag? Porque siempre se cumple esta suma. 5 más 12, 17. Eso más eso más eso y chao. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Ya? Así se calcula la frecuencia acumulada. Por ejemplo, hay casos en que, por ejemplo, te van a dar una tabla que está incompleta, con frecuencia y acumulada. Entonces tú haciendo zigzag vas a ver lo rápido que pueden salir los resultados. Ya te vas a dar cuenta después.
Ya, ¿qué otra cosa más tenemos? Tenemos la frecuencia relativa que habíamos comentado. Ya, ¿qué es la frecuencia relativa? Insisto, es un cociente entre la frecuencia del intervalo con el total. Es decir, la frecuencia relativa, tú la puedes plantear de dos formas. Mira, como fracción, el 5 lo divido por 25. Fíjate, la frecuencia del intervalo lo divido por el total. El 12 lo divido por 25. El 6 lo divido por 25 y el 2 por 25. Y calculo. Entonces anoto. 12 partido 25, tengo el 6 partido 25 y finalmente el 2 partido en 25. ¿Qué otra cosa más tengo? Por ejemplo, yo podría tomar esa fracción y la podría simplificar, si se puede. Y lo otro es que lo puedes pasar a decimal. O sea, ese 5 partido 25 equivale, por ejemplo, a 0,2 o 0,20, como tú quieras. Si quieres, yo te recomiendo dejarlo con dos decimales, porque cuando tú multipliques por 100, va a encontrar porcentaje, y se te va a hacer mucho más fácil calcular el porcentaje. Ya va a ver. 12 partido 25, esto me quedaría 0,48. 6 partido 25, esto resulta 0,24. Y 2 partido 25 me quedaría 0,08. La suma hacia abajo me tiene que quedar siempre 1. Si te sale un decimal que es periódico, lo más probable es que tengas un número muy cerquita al 1. Un 0,99 o puede que te pases, un 1,01 por ejemplo. Pero si te sale un 1,1 o un 0,97 o 0,95 es porque de seguro calculaste algo mal. ¿Se capta? Espero que sí. ¿Sí? Entonces, esta es la famosa frecuencia relativa. Que tú la puedes expresar, insisto, tanto como fracción o lo puedes expresar como decimal, como lo acabo de anotar ahí. Recuerda, la suma siempre tiene que dar 1. A lo mejor esto es como un extra, pero a lo mejor te preguntaste cómo saqué tan rápido los decimales. Ya bueno, tú puedes dividir directamente o puedes un pequeño truquito que es el siguiente. Ya, imagínate. Tengo 12 partido 25. Cuando tengo un denominador el cual yo puedo llevar esto a un 100, por ejemplo, que es una potencia de 10, si lo puedo llevar así en el denominador, genial. ¿Por qué? Porque aquí tú dices, ya, multiplico por 4 para llegar a 100. Eso es amplificar. Por lo tanto, arriba por 4 igual. ¿Cuánto queda? 48. 48 centésimos, eso es un 0,48. ¿Te fijas? Tú anotas el 48, el 100 te indica dos decimales, por eso te queda 0,48. Que es el segundo decimal que me dio acá. Ya, fue por eso. O el 6,25, tú dices, 6 partido 25. Ya, pues lo puedo llevar a 100. Multiplico por 4, me queda 24, o sea, llego a un 0,24. ¿Te fijas? Ese es el truco. O si tú hubieses tenido, por ejemplo, 12 partido en 20, el 20 también lo puedes llevar a 100. ¿Cómo lo llevo a 100? Multiplico por 5, arriba y abajo, arriba tengo un 60, por lo tanto esto es un 0,60. Listo. ¿Ya? Son truquitos de números racionales. Yo creo que en otro video lo voy a mencionar. Ya. Puede que te sirva. Por eso lo menciono. La frecuencia relativa, insisto, yo lo puedo llevar a porcentaje. Ahí aparece la famosa frecuencia relativa porcentual. ¿Qué significa? Multiplicamos por 100 cada uno de estos números, los decimales o la fracción, y vas a tener el porcentaje. En el fondo, 20% está en el primer intervalo, 48% en el segundo, 24% en el tercero y un 8% en el último. ¿Cómo? Insisto, multiplicando por 100. Solo eso. Esto de acá, insisto, es la famosa frecuencia relativa porcentual. ¿Sí? Que en el fondo te está diciendo, calcule un porcentaje. Solo eso. ¿Se capta? Espero que sí. Bueno, comprenderá de que si tú sumas todo esto hacia abajo, te tiene que quedar el 100%, obvio, porque si yo multiplico el 1 por 100, el resultado me tiene que quedar esto. Así que siempre debe dar un 100, o un 99,9, o un 100,1, números de ese tipo. ¿Te fijas? Tú entiendes todo esto y ya tienes gran parte del terreno en estadística ganado. O sea, ya lo demás es simplemente pulirse con más tablas. ¿Ya?
Insisto, aquí lo único que debes hacer es recordar los conceptos. Recuerda el tema de frecuencia relativa, que es lo que es, y recuerda que esto lo puedes llevar a porcentaje, que es la famosa frecuencia relativa porcentual. ¿Ok? Ya. Si entendiste al menos este ejemplo, puede que me haya alargado un poco, pero ahora me voy a avanzar muy rápido, más rápido, ya, para que veas cómo se hace todo más, de forma más ágil. Si quieres, te invito a completar la tabla. Si quieres le puedes poner pausa y después comparamos la marca de clase, el total de datos, la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa. ¿Ya? Supongo que listo. Ya, sacaste el pausa, entonces voy a anotar marca de clase y anoto rápido. Tú dices, el número entre 1 y 2. ¿Quién está al medio? 1,5. Sigo 2,5, 3,5, 4,5, 5,5 y 6,5. Ahí está la marca de clase. ¿Para qué sirve? Insisto, recuerda la marca de clase me sirve para el promedio. Pero que eso lo vamos a ver en otra clase. ¿Ya? Saquemos el total de datos. Recuerda que el total de datos lo hacemos con la suma. 0, 0, ahí llevo 2, 12, 27, 27 más 3 tengo 30. Listo, ahí tengo el total. Entonces voy a hacer la frecuencia acumulada, que es lo que habíamos dicho antes, frecuencia acumulada. ¿Cómo hago la acumulada? Recuerda el zigzag. Los dos primeros números son iguales. Y después en zigzag tú vas sumando de esta forma. ¿Te fijas? Entonces observa. 0, 0 más 2, 2, 2 más 10, 12, 12 más 15, 17 y más 3 tenemos... Chuta. Bueno, hay que sumar bien. 12 más 15, 27 y le sumo 3 y este resultado me queda 30. Si te hubiese dado 20, te hubiese dado cuenta al tiro con la suma de los datos de aquí al final. Recuerda que estos dos tienen que calzar sí o sí. ¿Ya? Si no calza, calculaste mal. Ya, hay que estar concentrado nomás. Ahí, como lo hago un poquito rápido, puede que se me vaya algún número. Espero que no pase. Ya, esa es la frecuencia acumulada. ¿Para qué te sirve? Por ejemplo, para calcular medianas o determinados cuantiles. Un cuartil, un percentil, un decil, un quintil, que también va a ser tema de otro video. La idea es que entiendas esto, ¿sí? ¿Qué más podemos hacer? La frecuencia relativa. ¿Ya? Entonces anotamos frecuencia relativa. ¿Cómo puedo calcular la frecuencia relativa? Hartas formas. Por ejemplo, 0 partido 30. 0 partido 30, 2 partido 30, 12 partido 30... Ya, me despisté un poco con la acumulada, perdón. Ya, recuerda que la relativa tú la asocias con la frecuencia. Ya, entonces 2 partido 30, 10 partido 30, 15 partido 30 y 3 partido en 30. Siempre con la frecuencia. Tanto, 3 partido 30. Recuerda que esto lo puedes llevar a decimal y eso ayuda mucho. Esto es un 0. Esto también es 0. El otro que es fácil de calcular es el 15 treintavos. Eso es 0,5 porque es la mitad. Lo puedes dejar 0,50 si quieres. El otro que es fácil vendría a ser el 3 partido 30, que es un décimo. Por lo tanto, esto me queda 0,10. El 10 partido 30 es un tercio. Y ese un tercio es 0,33 periódico. Lo voy a aproximar. Por lo tanto, el de arriba, si quiero completar lo faltante... ¿Cuánto tengo aquí sumado? Si sumo esto, me va a quedar 0,93. ¿Cuánto me falta? 0,07. Lo anoto. Insisto, aquí está aproximado. Ya, de hecho, le voy a colocar la simbología de aproximación para que no se pierda. Esto está aproximado. Lo aproximé a conveniencia para que la suma hacia abajo me dé 1. Ya, pues, entonces, ¿qué más podemos hacer? Simplemente ahora, porcentajes. Tú esto lo llevas a porcentaje, te queda un 0, te queda un 0, te queda un 7%, un 33%, un 50%. Espero no tapar los porcentajes con mi cara. Y tengo el otro que es un 10%. Tú haces la suma y vas a tener entonces frecuencia relativa porcentual. ¿Ya? Que en este caso es lo que acabamos de sacar. ¿Ya? Hacemos la suma y en este caso te tiene que quedar, insisto, una suma igual a 100. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Espero que sí. Espero que esté captando por fin o que esté recordando al menos esta materia. Ya, insisto, al menos esa es la idea del video. Que puedas recordar conceptos que son súper esenciales. Sacar las relativas. Cuando tú entiendes ya cómo construir una tabla, lo demás te sale por sí solo. Ya te sale todo fácil si es que te aparece una acumulada, una relativa, etc.
Subámosle un poco el nivel. A ver, debería venir un ejemplo un poco más trabajado. Ya, mira. Demre 2015, y de hecho el Demre del año 2021, te ofrece un ejercicio muy parecido a esto. ¿Cómo completamos la tabla? ¿Cuál sería la frecuencia relativa? Si es que me lo llegase a preguntar. Ya, entonces mira. Tabla adjunta muestra los resultados al encuestar a un grupo de adultos mayores sobre la edad que tienen. Como tengo frecuencia y frecuencia acumulada, siempre observa bien qué tipo de frecuencia tienes. Entonces, como aquí tenemos frecuencia acumulada, aquí tú te acuerdas del zigzag. ¿Qué es lo que me dice el zigzag? Ojalá anótale pausa y trata de completarlo tú y compruebas. Si no, velo como un ejercicio resuelto. Ya, el 5 con S tienen que ser iguales, anoto el 5. Después voy haciendo el zigzag. Chuta, aquí me falta un número. Entonces, ¿qué hago? El 5, si le sumamos esto, me tiene que resultar 23. 5 más algo 23. 23 menos 5, 18. Ese 18 es el que va en ese casillero, entonces lo anoto. ¿Te fijas? 23, si le sumamos 42, me tiene que dar esto. Por lo tanto, tenemos 65. ¿Te fijas cómo se va haciendo el zigzag? Chan, 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 chan. Y así completo. 65 más 27, si lo sumo me da 80, 92. 92. El 92, si le sumamos esto, me debe resultar 100. Y con eso, aquí tengo el total. Ya, o sea, tú ya sabes que se encuestaron a 100 abuelitos. 92 más 8 me da 100, por lo tanto ahí la tabla está completada y con eso estamos al otro lado. ¿Sí? ¿Cómo saco la frecuencia relativa? Si es que te lo llegasen a preguntar, entonces ahí tú lo puedes hacer como fracción o como decimal, como tú quieras. Y recuerda, siempre con la frecuencia. Ya, con la frecuencia voy a sacar la relativa, no con la acumulada. Porque, claro, te puede pasar lo mismo que a mí hace un ratito, de que tú ves al lado la frecuencia acumulada y lo haces con respecto a ella, pero no es así. Ahí ya sería frecuencia relativa acumulada, eso también lo puedes sacar. Ya, entonces, digo, el 5 lo divido por 100, el 18 lo divido por 100, el 42 lo divido por 100 y así sigo con lo demás. La frecuencia relativa idealmente debería estar como decimal, así lo vas a encontrar. Entonces, si lo llevamos a decimal, aquí te queda 0,05, 0,18, 0,42, 0,27 y 0,08. Puedes corroborar que la suma te va a dar 1. Si no da 1, entonces porque algo hiciste mal. Como aquí estamos dividiendo por 100, al final tú corres la coma dos veces. Corres la coma. Me explico, si tienes el 18 y lo dividimos con el 100, tú anotas el 18, el 100 te indica dos decimales, anotas la coma ahí, anoto el 0 y ahí tendríamos el decimal. Y eso lo hace con todos. ¿Te fijas? Corta y buena. No vamos a sacar la marca de clase porque, insisto, ya creo que se capta la idea. Lo otro ya deberías comprender entonces de que ese 100 corresponde al total de datos. Ya, esa es otra cosa que debería deducir. De ahí ya vienen las otras preguntas, que es cuál es el porcentaje del intervalo con mayor frecuencia, dónde está el intervalo modal. Claro, tienes que completar toda la frecuencia. Tienes que completar toda la tabla para encontrar algunos datos. ¿Ya? Ese es el gran detalle. Perfecto. Ya, la idea es que te transformes en un capo de completando tablas. Esa es la idea al menos de este video. Ya, frecuencia relativa. Ya, vamos a pasar al siguiente. ¿Qué tenemos? El ejemplo 4 tenemos una frecuencia relativa porcentual. ¿Cómo completamos la tabla? Ojo que este fue un ejercicio del DEMRE del año 2019. Te doy minutitos. Si quieres le anotas, le dejas pausa, insisto, y vamos corroborando. Si no, lo sacamos nomás. Comenzamos. Revisamos. Es como sea. Ya, entonces, ese 40% que tengo acá, ya, fíjate, ese 40% recuerda que es un 0,4. Ya, igual te puede servir al menos para hacer algún cálculo quizás. La idea es que entiendas la relación entre porcentaje y decimal y además lo puedes llevar a fracción. En el fondo es una razón. Ya, pero de todas formas, aquí la idea es que tú puedas hacer la siguiente relación. Es decir, esto que acabo de marcar en verde, que es el 40%, lo asocies con ese número. Ya, ese número tú no lo sabes, le voy a asignar un X. Entonces, si quisieras saber cuál es ese número, tú dices, el X me representa un 40%.
¿Qué otra información tienes acá importante? Es que, por ejemplo, tenemos de que el 12 me representa un 30%. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La relación, por regla de 3 simples. Entonces tenemos el 12, me representa un 30%. Si tú estableces esto, automáticamente puedes hacer la regla de 3 y te va a quedar lo siguiente. El 30 lo multiplicamos por X. El 12 va a estar multiplicado por 40 y empiezo a resolver. ¿Sí? Donde tú estimes conveniente. Ya aquí lo voy a hacer. Acá 30x va a ser igual a 40 por 12. El 30 va a pasar dividiendo. Entonces voy a tener 40 por 12 partido en 30. Se va el 0 con el 0. El 3 dividido 12 me da 4. Y 4 por 4 me queda 16. Si tú calculas esto con calma, deberías tener el 16. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? El x vale 16. Si el x vale 16, entonces puedes sacar hartas cosas más. Por ejemplo, 8 más 16 más 12 más 4 te da el total de datos. ¿Cuál es el total de datos? 20 más 20 son 40 datos, que es mi 100%, por ejemplo. ¿Te fijas? Esa es la idea. ¿Y qué otras cosas puedes deducir? Por ejemplo, si aquí tú tienes 16 y aquí tengo 40, el porcentaje del 8 vendría a ser la mitad de 16. Fíjate. O sea, el 16 se dividió por 2 para llegar al 8. Por lo tanto, el 40 se debe dividir por 2 para llegar a este. ¿Cuánto es? 20%. Tal cual. Entonces, anotamos ahí el 20% que es lo que me falta. La suma completa te debe resultar un 100. Entonces aquí ya tengo 60 más 30 me da 90. Y lo que me falta serían 10. ¿Te fijas? Y ahí está completada la tablita, 10%. Además podrías haber dicho esto, mira, el 8 con el es un 20%. Para llegar al 4 tú divides por 2. Para llegar al porcentaje divido por 2. Eso es proporcionalidad directa. Porcentaje es proporcionalidad directa pura. ¿Qué otra cosa podría haber hecho? Insisto, te quiero mostrar variantes. Ya, tal vez no te des cuenta de estos valores y quizás ese 20% no sabes cuánto es. Ya, y podría haber dicho, ya, pues esto vale Y. Entonces, como eso vale Y, entonces tú podrías haber hecho regla de 3 simples. Y tú dices, el 8, esto que está en azul, podrías haber hecho este planteamiento. El 8 me representa un 20%. Y después podría haber tomado el verde o el rojo. Y tú dices, el 12 me representa un 30. Entonces, estableciendo esta proporción, haciendo la regla de 3 simple, podrías haber encontrado cuánto vale el valor del X. Bueno, el X era ese 20% que lo anoté ahí. Entonces, esto debería ser un Y, ya que es el simbolito que le anotamos. Entonces, si quisiera encontrar ese valor del Y, entonces multiplicamos. El 8 por 30 es igual a 12 por Y. Por lo tanto, el 8 por 30 lo voy a dividir por 12 y con eso voy a llegar al valor del Y, que en este caso llego a un 20. ¿Te fijas? Son formas. Insisto, aquí cada uno con su forma para encontrar los porcentajes. La idea es que calculando lo que está marcado aquí en verde, que con esto comenzamos, lo demás sale por sí solo. ¿Sí? Y entendiendo de que tú vas haciendo las parejitas, el 12 con el 30, S con S, establece una regla de 3. ¿Ya? Y así sigues. ¿Sí? Perfecto. Veamos otro. Te puede aparecer una frecuencia relativa porcentual. Sigue siendo la misma idea de antes. Este es un DEMRE que se publicó hace poco, DEMRE 2021. ¿Cómo lo completamos? Ya, recuerda que si tienes la relativa porcentual, en el fondo tienes porcentaje aquí. O sea, no hay mucha vuelta que dar con esto. 8 es un 16%, el 18 es un porcentaje que no sabes. Entonces, ¿qué es lo que podríamos establecer acá? Ya, el 8 con el 16 es mi pareja. Si quieres encontrar el 18%, esa frecuencia, entonces vamos a hacer regla de 3 simples. Entonces, hacemos la regla de 3 simples y después a calcular nomás. El 8 es un 16% y esto de acá le vamos a asignar X. Por lo tanto, el X corresponde a un 18%. ¿Te fijas? Primera proporción, entonces a calcular se ha dicho. Es decir, el X, aquí tú puedes abreviar. Tú dices el 8 con el 18 se multiplican y lo divides por el término libre.
O sea, 8 por 18 lo divides por 16. Calculamos acá y tenemos que el x es igual a... Divido, calculo, el resultado me da 9, si es que lo haces ahí con calma. ¿Ya? Entonces el x vale 9 y por lo tanto anotamos. Ahí tenemos. Si obviamente tenemos todos los datos, ahí sería más fácil encontrar este, pero no lo tenemos. ¿Sí? ¿Cómo encontramos el otro dato entonces? Ya tendríamos que encontrar el porcentaje del 14 ahora. Entonces tú dices, ya, el 14 lo pinto en verde, va a tener un porcentaje que no lo sé, por lo tanto le voy a asignar una letra I. ¿Sí? Voy a establecer mi proporción. ¿Cuál proporción? El 8 con el 16 y el 14 con el I. ¿Te fijas? Entonces, vamos rapidito. Entonces tendríamos el 8 con el 16%, el 14 vendría a ser un I%, un valor que no lo sabes, obviamente, que es lo que estamos calculando ahora. Y por último, a multiplicar cruzado nomás. Entonces, multiplico cruzado y voy a tener lo siguiente. Voy a tener que el I es igual al 14 por 16, lo divido por 8. Por lo tanto, mi valor del I va a ser igual a 28 si es que hacemos el cálculo. Divido por 8, me queda 2. 2 por 14 me queda 28. Ahí está, es por eso. Claro que ahí lo hice más rápido por un tema de optimizar el tiempo y no darte la lata con cálculos. Que lo puedes hacer tranquilo, creo yo. El I vale 28, entonces aquí tenemos un 28%. ¿Sí? Ya, ¿qué nos queda? El 3. Ya, si tú haces la misma idea, aplicas la regla de 3 simples. Aquí tú dices, ah, ya, pues el 3 es un porcentaje que no lo sé. Entonces, como no lo sé, lo que voy a hacer es asignarle un z. Porque no me sé ese valor. Entonces, como no te sabes ese valor, anoto el z ahí. Y establezco mi respectiva proporción. Entonces, ¿qué es lo que vas a decir? Lo mismo de antes. Sigues con el rojo, tomas otro, el que tú quieras. Entonces tú dices el 8 lo voy a asociar con el 16. Y finalmente tendría lo que está en naranjo, que es el 3 con el z. ¿Sí? Encierro, calculo. El cálculo me va a quedar entonces de que el z va a ser igual a 6. ¿Ya? Me interesa que entiendas el procedimiento. ¿Ya? Obviamente ahí multiplicas cruzado y hace todo lo demás. ¿Ya? ¿De qué otra forma podrías haber llegado a este resultado de forma rápida? Si eres una persona habilidosa en matemática, pero yo creo que si estás viendo este video es porque igual te cuesta un poquito. Entonces, si quisieras abreviar un poquito más el proceso, tú dices, el 9 para llegar a 3 dividí por 3. Por lo tanto, el 18, si tú lo divides por 3, te tiene que quedar este resultado, 6. Y ahí salió. ¿Sí? ¿Qué otra cosa más puedes hacer? Tú dices, el 16 más 28 sumado me da 44. A ver. Si sumo el 16 con el 28, esto me da 44%. Voy a sumar el 18 con el 6, aquí tengo un 24%. Hasta ahora tengo sumado 68. 68%, ¿cuánto me falta para llegar a 100? Entonces tú dices, 68, 32. 32. Entonces voy a anotar el número. Chuta, ya no sé con qué color trabajar acá. 32% vendría a ser ese término faltante. ¿Sí? Y tú lo calculas porque es lo que te falta para completar 100. ¿Ya? Así que ahí lo marco con morado. Entonces, si tú quieres encontrar el 32%, vuelves a hacer lo mismo, lo de antes. Haces la regla de 3 simple. Es un poquito largo, pero vale la pena. 16%. Después tú dices, chuta, se me acabaron hasta las letras. W. Entonces el W que está acá, tú dices W corresponde a un porcentaje, esto es un 32. ¿Te fijas que acá este es la mitad de ese? Por lo tanto el 8 es la mitad del W. O sea, el W, en pocas palabras, si tú lo calculas, te va a quedar que el resultado es 16. Y ahí tienes la tabla completa. ¿Te fijas? Y ahí estamos. ¿Sí? No. Ahí vendría a ser el resultado. W vale 16 si es que tú haces todo el resto del cálculo. ¿Ya? De esa forma completas tablas. Si te faltan datos, recuerda, regla de 3 simple, trabaja con porcentaje. Si te sabes porcentajes bien y te sabes estos truquitos, te va a ayudar muchísimo. ¿Ya?
Pasemos a otro mejor. Mira, ¿qué pasa con ese? Demre 2020. La idea es enfrentarte a hartos tipos de tablas. ¿Sí? ¿Qué ocurre con este Demre del año 2020? Otro tiempito para que tú puedas ahí practicar. ¿Sí? Llevamos 40 minutos de clase, pero espero que sean 40 minutos bien fructíferos. Que sean los mejores 40 minutos de tu vida para que por fin puedas aprender lo que es estadística, lo que es las tablas que tanto cuesta. Ya. Fíjate acá de que nuevamente tenemos hartas incógnitas. Tenemos el Q, que lo voy a pintar en verde, el P, que lo voy a pintar aquí en azul, y el otro color que me falta, el R, que es el naranjo. Frecuencia relativa, recuerda que la relativa tú la puedes llevar a porcentaje, entonces aquí tú le agregas un 0 y vas a decir de que esto es un 20%. El 0,12 le corre la coma, son 12%. ¿Sí? Lees bien el texto y te vas a dar cuenta de que no tienes más información, por ejemplo el total de datos, no lo sabes. Si no hubiese encontrado al tiro el P, pero no lo sabes. ¿Ya? Recuerda hacer las parejas. ¿Ya? Por ejemplo, el Q va con el 15. Ya, el Q es incógnita. El R va con el 2. El otro que puedes relacionar es el 0,20 o el 20%. De hecho, lo voy a relacionar con porcentaje. El 20% lo relacionas con el 5. Esa es tu pareja. ¿Ya? Y con esa pareja vas a encontrar más valores. Por ejemplo, tú dices el 5 con el 20. El verde con el verde. El verde con el verde me queda el 15 con el Q. Si quieres encontrar el valor del Q, entonces estableces esa regla de 3 simple o esa proporción y vas a llegar a que el valor del Q es... multiplico por 3 me da 60%. Por lo tanto, anoto Q vale 60. 60%. ¿Por qué 60%? Te estarás preguntando. Porque, bueno, hice el cálculo rápido. En el fondo el Q es un 15 por 20 dividido por 5. ¿De qué otra forma? Tú dices, del 5 para llegar al 15, fíjate acá, tuve que multiplicar por 3. Por lo tanto, el 20, si tú lo multiplicas por 3, te va a dar el Q. 60. ¿Ya? Muchas veces existe esta relación. Algunos lo hacen de lado a lado. Dicen, ah, ya, pues del 5 para llegar al 20 multipliqué por 4. Por lo tanto, el 15, si lo multiplico por 4, me da 60. Y tienes el resultado. Lo puedes hacer hacia abajo o lo puedes hacer hacia el lado. Eso es lo que te permite la proporcionalidad directa. Ya, ¿seguimos haciendo regla de 3? Si quieres. Pero si no, más vivo. Más vivo porque tú tienes 60 más 20 más 12. Aquí tenemos un 92%. ¿Cuánto me falta? Un 8. ¿Sí? Ese 8% es el que vamos a anotar acá. ¿Te fijas? Entonces 8%, bueno, ahí tengo mi porcentaje. Estamos ready. Además tenemos en celeste el otro valor, pues este es el que está aquí, el 12%. Ya me falta el valor del P. Entonces, como te falta el valor del P, tú vas a decir lo siguiente. Tomas el rojo o tomas otro valor, el que tú quieras. Voy a siempre tomar el rojo. ¿Ya? Que se va a hacer como el patrón, la pareja de números que conozco. Pero puedes tomar los otros, el verde o el naranjo que acaba de obtener. Si lo puedes sacar al ojo, mucho mejor. Te ahorras todo el tiempo de la regla de 3. Pero aquí te va a la segura con la regla de 3. Ya, aquí habíamos dicho, entonces tenemos el 5 con el 20%. Por otra parte, tenemos lo que está en celeste, que vendría a ser el P, lo relaciono con un 12%. Se resuelve esto. Calculo lentamente el valor del P. Y el valor del P debería ser 3, ¿o no? 60 dividido 20, me da 3. Entonces el valor del P vale 3. Y después ahí tienes que ir a la pregunta, ¿qué es lo que te pide el ejercicio? Tal vez te podría haber dicho, ¿cuál es el total de trabajadores? Entonces tú dices 15 más 5, 20, más 3, 23, más 2, 25. ¿Sí? Tal vez te estaba preguntando por el valor del Q, del P y del R en el texto. Entonces ahí va a depender del enunciado. La cosa es que aquí quiero de que quedes un experto en tablas. Esa es mi intención y este es el objetivo del video. Aunque dure harto, pero espero de que esté ahí, que todavía esté atento. ¿Ya? Vamos con otro. Vamos en naranjo ya. Naranjo un poquito más trabajado.
De hecho creo que este es el último. ¿Ya? En el peor de los casos te podría salir puras letras. ¿Ya? Pero las letras sigue siendo la misma idea. Por ejemplo, tú tienes, con relación a la tabla adjunta donde x es un entero mayor que 2. Esto es para que se cumpla el texto, para que exista los datos. Porque si es 1, por ejemplo, ¿ya? Si el x vale 1 y lo reemplazas acá, vas a tener 1 menos 2, eso es menos 1. Te está diciendo de que hay menos 1 datos en el segundo intervalo. No calza. ¿Ya? Como no calza, entonces no pescamos. Bueno, frecuencia acumulada. Recuerda, la frecuencia acumulada lo hacemos con zigzag. Y si tú sabes álgebra, se te va a hacer mucho más sencillo esto. Por ejemplo, lo de siempre, el x con s son iguales, por lo tanto esto vale x. ¿Sí? Recuerda que los primeros datos siempre van a ser los mismos. Si tú quieres encontrar los otros datos, entonces tú dices, el x si le sumas esto me da esto. ¿Sí? Zigzag. Eso más eso me da esto. Entonces tú dices, x más x menos 2 me queda 2x menos 2. ¿Te fijas? S más S. X más X menos 2. X más X son 2X. Le dejo el 2 y anoto eso. Álgebra pura. Ya va a haber otro video. Si te cuesta álgebra, voy a hacer nivelación de todo. Cosa que quede un experto con lo básico. Y después todo lo demás lo puedas entender mejor. ¿Ya? Ruego y cruzo los dedos para que pase eso. Esa es como mi intención al menos de los videos. S más S me tiene que quedar el de acá. ¿Ya? ¿Cuánto vale ese valor? Entonces tú dices 2x para llegar a 4x me falta 2x. Y menos 2 para llegar a 2 me falta 4. O si no, puedes hacer el siguiente planteo. Tú dices el 2x menos 2. Si le sumas algo, te tiene que quedar 4x más 2. ¿Qué va a pasar acá? Ese signo de interrogación. Todos los términos que están a la izquierda lo pasas restando y te queda 4x más 2, le resto 2x, le sumo 2, junto las x con las x, los números con los números, y te queda el 4x más 2. Está acá. Esto es pura álgebra. Ya, por eso lo puse en naranjo, porque es un poco complicado por un tema del tema algebraico, pero si sabes álgebra, puede que se te haga súper sencillo. 4x más 2, si le sumas esto, te tiene que resultar esto que es el total. ¿Ya? Entonces, para rematar, tendríamos el 4x más 2x, son 6x, y el 2 menos 2, 0. ¿Sí? Y listo. Total de datos, si es que te lo llegase a preguntar, entonces aquí tú dices, ya, pues el total de datos corresponde al último valor, el 6x. Esto de acá es el total. Y con eso ya estarías listo, titulado con tablas. Lo demás, insisto, ya es pura práctica y saber analizar qué es lo que va a venir en la segunda parte de este video, que espero que también sea provechosa. ¿Ya? Estas son las tablas, estos son los peores de los casos. Las frecuencias relativas, las porcentuales, se trabaja con regla de 3 simples. Es como la forma más sencilla, creo yo, de todas. La regla de 3 simples es un poco larga, pero como le digo, depende de ti. Si te manejas con porcentaje, puedes que los cálculos te salgan más rápido. ¿Ya? Nos vemos en la segunda parte. Ya, ahí se viene muy bueno. Así que espero que te haya gustado. Y el próximo video tiene mucha ejercitación para que ahí practiques. ¿Ya? Así que, y es más cortito que este. Así que nos vemos. Chao, chao, que estés bien.